Consejos de Shiva a Brigisha. Señor, me siento confundido por este mundo objetivo. Te lo ruego, enséñame el comportamiento adecuado que me permita superar esta confusión. El señor Shiva le contestó inmediatamente: no alimentes más dudas, ármate de coraje moral, sé un Mahamukta, un Mahakarta y un Mahayagi. Un Mahakarta es el que no tiene dudas a la hora de realizar las acciones adecuadas en las situaciones naturales, ya sean consideradas como correctas o como incorrectas, sin sentirse influenciado por el placer o por el dolor, por el éxito o por el fracaso, sin sentimiento del ego y sin envidia, manteniendo su mente en perfecto silencio. No siente apego por nada y se considera testigo de todo lo que sucede, sin deseos egoístas o motivos personales, sin excitación ni euforia, con la mente en paz, sin dolor ni pesadumbre por nada, indiferente ante la acción o la inactividad, cuya verdadera naturaleza es la ecuanimidad en todas las situaciones, tanto si asiste al nacimiento de cualquier objeto como a su existencia o a su aniquilación. Un Mahabhokta es el que disfruta sus experiencias sin rechazar ni desear ninguna de ellas, el que no se ata ni renuncia a nada mientras se ocupa de sus actividades, porque aunque experiencia, no experiencia nada realmente. El que observa el espectáculo del mundo sin sentirse afectado por él. Su corazón no se ve afectado por el placer y el dolor que brotan en el curso de la vida y considera como un deleite la vejez y la muerte. La soberanía y la pobreza, la fortuna y las mayores calamidades, su verdadera naturaleza es virtuosa y no violenta, y disfruta por igual lo dulce y lo amargo, sin caer en distinciones arbitrarias como esto es placentero o esto es detestable. Un Mahayagi es el que ha borrado de su mente conceptos como dharma y adharma, placer y dolor, nacimiento y muerte, todos los deseos, todas las dudas, todas las convicciones, el que comprende la falsedad de la experiencia de dolor sentida por el cuerpo y la mente, porque ha comprendido que no tiene cuerpo, que no ha nacido, que no es bueno ni malo, y ha borrado por completo de su corazón la noción de este mundo objetivo. Esto es lo que el señor Shiva enseñó a Brigisha para que alcanzara la liberación. Sigue su ejemplo, querido Rama, y trasciende el sufrimiento. En ese momento Rama preguntó: Señor, tú conoces todas las cosas. Cuando el sentimiento del ego se ha disuelto, ¿qué signos nos permiten reconocer la naturaleza de Sattva? Vasista respondió al momento: una mente sin ego, querido Rama, no puede ser tocada por la codicia y la ilusión, ni siquiera en la peor de las provocaciones. Las personas cuyo ego se ha disuelto no pierden la alegría por la prosperidad de los demás. Los nudos de las tendencias mentales son cortados de raíz. La cólera desaparece y la ilusión pierde su eficacia. El deseo no le arrastra en ningún caso. La codicia se evapora. Los sentidos funcionan en pleno equilibrio y no producen excitación ni depresión alguna. Aunque el dolor y el placer se reflejen en su rostro, no agitan su mente, que los considera a ambos insignificantes. El corazón permanece siempre ecuánime. El hombre iluminado, dotado de estas virtudes,
Desgasta su cuerpo de modo natural y sin esfuerzo. El ser y el no ser, que suelen provocar una gran contradicción cuando se suceden uno al otro, no producen dolor ni alegría en los hombres sabios. El medio para cruzar este océano del samsara y alcanzar la paz suprema es la investigación de la naturaleza del mundo y del ser. Diálogo de Manú e Isvaku. Tu propio antepasado, Isvaku, mientras gobernaba su reino, solía reflexionar: ¿cuál puede ser el origen de este mundo, de este nido de dolor, vejez, muerte, tristeza e ilusiones? Como no supo darse una respuesta convincente, preguntó a su padre, Manú, hijo de Brahma: Señor, tu propia voluntad me invita a plantearme este problema. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo puedo librarme del samsara? Y Manú le respondió: lo que ves aquí, hijo mío, no existe en absoluto, como tampoco existe ninguna otra cosa que todavía no has visto o está más allá de la mente y de los sentidos. Lo único que hay es el ser eterno e infinito. Lo que ves como universo no es más que un reflejo de este ser. Este reflejo se ve en unos sitios como un universo inerte y en otros como seres vivos, a causa de la energía inherente a la conciencia cósmica, que es lo que tú llamas mundo. No hay esclavitud ni liberación. Solo existe la conciencia infinita, que no es ni una ni muchas. Deja de pensar en términos de esclavitud y liberación y queda en paz. Cuando la conciencia pura forma nociones y conceptos en su interior, asume un aspecto individual que es el jiva. Estos individuos merodean sin rumbo en el samsara. En un eclipse, el sol está oculto, pero luego se ve claramente. Del mismo modo, la experiencia pura de la conciencia infinita puede percibirse detrás de la conciencia individual del jiva. Pero este autoconocimiento no se consigue con el estudio de las escrituras ni con la ayuda de un maestro. Solo puede ser conseguido por el propio ser. Considera tu cuerpo y tus sentidos como instrumentos para experienciar el mundo, no como el verdadero ser. La idea, yo soy un cuerpo, es esclavitud, y el buscador del ser debe abandonarla cuanto antes. Si mantienes tenazmente el pensamiento de que no eres otra cosa que conciencia pura, este pensamiento te conducirá a la liberación. Cuando uno no comprende el ser, que está libre del dolor y de la muerte, se lamenta, inconsolable creyendo que está sujeto a las enfermedades y a la muerte. Con tales pensamientos, su ignorancia se fortalece día a día. Libra tu mente de esos conceptos impuros. Permanece en el ser, libre de ideas como esa. Cumple tus obligaciones diarias de gobierno, permaneciendo firme en el estado de equilibrio. El Señor juega con este mundo objetivo y luego lo disuelve en su interior. El mismo poder que da origen a la esclavitud es el que disuelve la creación y finalmente nos libera. Como un árbol penetra y envuelve todas sus partes, troncos, hojas, el ser penetra y envuelve el universo entero. Lamentablemente, el ignorante no lo comprende, aunque está escrito en cada célula de su ser. El que ve que solo hay ser, todo lo disfruta felizmente. Podemos alcanzar esto por medio del estudio de las escrituras
y de la compañía de los sabios. Pero este solo es el primer paso. El segundo es la reflexión y la investigación sobre lo que hemos oído. El desapego hacia las cosas es el tercero. El cuarto es la ruptura de los vínculos de las tendencias mentales o vásanas. El quinto es la felicidad, que se deriva de la conciencia pura. En este punto, el sabio vive en un estado parecido al sueño. El sexto paso es el autoconocimiento, en el que el sabio vive inmerso en la felicidad, como si estuviera en un sueño profundo. El séptimo paso, conocido como Turiya, es la liberación misma, y en él solo hay pureza y ecuanimidad. Más allá de este séptimo nivel es lo que se llama Turiyatita, que es un estado imposible de describir. Los primeros 4 pasos son los del despertar. El quinto es un estado de sueño onírico. El sexto es el sueño profundo porque está inmerso en la felicidad. El séptimo es el de la conciencia no dual o Turiya. El octavo es indescriptible. El que alcanza este estado se establece definitivamente en el puro ser, carente de la división sujeto-objetiva. Es uno con todas las cosas y no desea vivir ni morir, porque está totalmente libre de individualidad. El liberado puede ser una persona que ha renunciado formalmente al mundo o un padre de familia. En cualquier caso, sabiendo que su mente es transparente y libre, está convencido de que es pura e infinita conciencia, libre de nociones como yo y los otros. No padece en modo alguno. Esté donde esté, sabe que todo es como es y no sufre por ello. Sabe que el ser brilla en todas direcciones y es eterno. El sabio liberado solo actúa con los miembros del cuerpo, pero su mente y su corazón siempre están en paz. Las otras facultades que adquirimos en nuestra vida se debilitan si no se usan con frecuencia, pero el autoconocimiento, una vez conseguido, crece sin cesar en cualquier circunstancia. La individualidad solo existe mientras dura el deseo de placer, que nace de la ignorancia. Cuando se produce el autoconocimiento, el deseo desaparece y el ser abandona la noción de individualidad y comprende y realiza su naturaleza infinita. Los que mantienen ideas como este soy yo o esto es mío, caen en el pozo de la ignorancia. Los que han abandonado en su mente y en su corazón tales nociones, ascienden a niveles cada vez más altos. Es preciso captar el ser autoluminoso, que todo lo penetra y envuelve. En el mismo momento en que se capta la omnipresencia de la conciencia, uno cruza el océano del samsara. Todo lo que hacen Brahman, Vishnu y los otros dioses, lo haces tú mismo. Lo que se ve en todo momento solo es el ser o conciencia infinita. Y tú eres esa conciencia. ¿Con qué puede ser comparada? Tú no eres vacío ni no vacío. No eres conciencia ni inconsciencia. No eres ser ni otra cosa distinta. Capta esto y mantén ese conocimiento con fuerza y decisión. No hay un lugar llamado liberación. Cuando muere el sentimiento del ego, la ignorancia se desvanece. Eso es lo que se llama liberación. El que ha alcanzado la liberación ha superado el sistema de castas y todas las leyes referentes al orden social y a las recomendaciones y prohibiciones de las escrituras.
como cuando un león se escapa de su jaula. Sus acciones no son motivadas ni voluntarias, y por tanto no debe preocuparse por sus culpas o sus méritos. Está más allá del elogio y la censura. No rinde culto a nadie ni lo recibe. No molesta a otros, ni nadie puede molestarlo a él. Solo él merece ser honrado, glorificado y adorado. La sabiduría no podemos alcanzarla con ritos y ceremonias, sino honrando debidamente a estos hombres sabios. Instruido de este modo por Manu, Isvaku alcanzó la iluminación. Sigue su ejemplo, querido Rama. El príncipe preguntó en ese punto: si esa es la naturaleza de las personas liberadas, ¿qué hay de extraordinario o maravilloso en ellas? Vasista respondió de inmediato: ¿qué hay de maravilloso en la obtención de poderes sobrenaturales, como el de volar por los aires? La naturaleza del ignorante es la ausencia de ecuanimidad. La característica del iluminado es la pureza de mente y la ausencia de deseos. El iluminado no se caracteriza por ninguna característica determinada. Está desprovisto de confusión y de ilusión. En él, el samsara ha llegado a su fin. La lujuria, la codicia, la cólera, la tristeza y la ilusión se han debilitado hasta tal punto en estas personas que no producen sus desastrosas consecuencias. El Señor asume portentosamente la individualidad y se convierte en Jiva. Los elementos aparecen en el cosmos sin ninguna razón aparente que los produzca. El individuo emanado del Señor experiencia estos elementos como si hubieran sido creados por Él. De modo que todos los individuos surgen y actúan sin ninguna razón que los explique necesariamente. Pero a partir de ese momento, sus acciones individuales son causa de las subsiguientes experiencias de placer y dolor. La causa de estas acciones individuales solo es la propia limitación de nuestro entendimiento. El conocimiento limitado es la causa de la esclavitud, y la liberación solo es la ausencia de tales ideas y limitaciones. Por consiguiente, abandona tales ideas, querido Rama. Cuando hay algo en este mundo que te atrae, estás esclavizado a ello. Si nada te atrae, eres libre. Hagas lo que hagas y experiencias lo que experiencias, no haces realmente nada ni experiencias nada en absoluto. Comprende esto y serás libre. Todas estas ideas existen en la mente. Somete la mente con la mente. Purifica la mente con la mente. Destruye la mente con la mente. Los que saben lavar la ropa, quitan la suciedad con otra suciedad. Una espina se saca con otra espina. Hay venenos que sirven de antídoto contra otros venenos. El jiva tiene 3 formas o cuerpos: la densa, la sutil y la suprema. La forma densa es el cuerpo físico. La forma sutil es la mente, con sus ideas y limitaciones. Debes abandonar ambas y recurrir a la forma suprema o causal, que es la pura realidad, la conciencia inmodificada. Este es el ser cósmico. Después de rechazar con decisión las 2 primeras formas, permanece firme en esta última. Rama preguntó entonces: por favor, descríbeme el estado turilla que subyace a los de vigilia, sueño onírico y sueño profundo, sin ser reconocido por ellos. Vasista respondió con amabilidad: este estado puro y ecuánime, desprovisto de ego y de no ego, que no es real ni irreal, se conoce como turilla. Es el estado del sabio liberado.
La conciencia testigo que no sufre división ni rotura alguna. Es diferente al estado de sueño y de vigilia, que se caracterizan por el movimiento del pensamiento. También es distinta al sueño profundo, que se caracteriza por la inercia y la ignorancia. Cuando se abandona el sentimiento del ego, brota el estado de perfecto equilibrio en el que Turiya se manifiesta a sí mismo. Ahora quiero contarte una leyenda que puede favorecer tu sabiduría, aunque ya estés iluminado. En cierto bosque vivía un gran sabio, al que se acercó un cazador y le preguntó: Historia del ciervo y el cazador. Señor, he herido a un ciervo con mi flecha y ha huido. ¿Puedes decirme qué camino ha tomado? El sabio le contestó: Somos hombres santos que vivimos en el bosque y nuestra naturaleza es la paz. Carecemos de ego, el ego y la mente, que hacen posibles las acciones sensibles, han muerto en nosotros. No distingo la vigilia del sueño onírico ni del sueño profundo. Estoy siempre establecido en Turiya, en donde no se ve objeto alguno. El cazador no pudo comprender bien las palabras del sabio y siguió su camino. Te he dicho, querido Rama, que lo único que hay es Turiya, la conciencia inmodificada que existe en soledad. La vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son estados de la mente. Cuando estos cesan, la mente muere y lo que queda es sattva, lo que todos los yogis esperan alcanzar. La conclusión de todas las escrituras es que en realidad no hay ignorancia ni ilusión y solo existe Brahman. Algunos lo denominan vacío, otros conciencia pura, otros al Señor, y suelen polemizar entre ellos con múltiples argumentos. Abandona todas esas nociones, querido Rama. Permanece en nirvana, sin movimiento mental alguno, con la mente atenuada y la inteligencia en paz, como si fueras sordo, tonto y ciego. Abandona todas las cosas en tu interior, pero ocúpate en el exterior de las tareas adecuadas. La existencia de la mente es la felicidad y la desgracia. No siendo conscientes de la mente, deja que estas consideraciones desaparezcan por sí solas. Permanece inafectado por lo atractivo y por lo repulsivo. El samsara puede ser superado con el esfuerzo personal, no siendo consciente del placer ni del dolor, ni siquiera de lo que hay entre ellos dos. Superarás todo el sufrimiento. Por este pequeño esfuerzo personal alcanzarás el infinito. Rama preguntó en ese instante: ¿cómo podemos recorrer los 7 estados del yoga y cuáles son las características de tales estados? Vasista respondió amablemente: los 7 estados o pasos del yoga. El hombre puede aceptar el mundo o rechazarlo. El primero piensa: ¿qué es todo esto de la liberación? Yo prefiero la vida y el samsara. Al cabo de muchos nacimientos, cuando comprende que la actividad en el mundo es una repetición sin sentido, deja de preferir esta vida y alcanza la liberación. En ese momento piensa: ¿cuál es el significado de esta vida? La abandonaré. Esto es lo que llamamos nivitra. Cuando ha llegado a este punto de pensar, se pregunta constantemente: ¿cómo puedo conseguir el desapego y superar el samsara? Este pensamiento reiterado va generando en él el desapego hacia todos los objetos del mundo, y la paz y la alegría nacen imperceptiblemente en su corazón. Deja de interesarse por las actividades mercantiles y se dedica a otros actos meritorios. Cuida su conducta, habla con moderación,
Se expresa con dulzura y nunca miente. Está centrado en el primer estado del yoga. Busca el servicio de los hombres santos y estudia todas las escrituras que caen a su alcance. La superación del samsara se convierte en su única preocupación constante. Ahora es un buscador de la verdad y no un egoísta como los demás. Entonces, entra en el segundo estado del yoga, conocido como la investigación o vichara. Busca con impaciencia la compañía de los sabios, versados en las escrituras y en la práctica espiritual. Sabe lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Abandona los actos impuros como la vanidad, la envidia, la codicia y la ilusión en general, y aprende de sus maestros los secretos del yoga. En consecuencia, accede naturalmente al tercer estado yógico, que es la falta de apego hacia las cosas de este mundo. Vive en lugares apartados y procura por todos los medios la tranquilización de la mente. Su adhesión a las escrituras y su correcta conducta le permiten acceder a la verdad. Este desapego puede ser de dos tipos, ordinario o superior. El que cultiva el primer tipo de libertad piensa: no soy el agente ni el que disfruta la acción. Por lo tanto, no hago mal a nadie y nadie puede causarme daño a mí. Todo sucede por el karma pasado y por la voluntad de los dioses. No soy responsable del dolor ni del placer, de la fortuna ni de las calamidades. Todo esto, tanto las enfermedades como los trastornos psíquicos, se producen en un modo natural. Pensando de este modo, investiga la verdad y deja de sentir apego hacia las cosas de este mundo. Por la práctica diligente de este método yógico, dirigida por los hombres sabios, se revela la verdad. Cuando uno comprende la esencia de la verdad, que está más allá del samsara, comprende que el individuo no realiza nada en absoluto y el único agente es Dios. Entonces abandona las vanas palabras sin sentido y permanece en un silencio mental e íntimo. Este es el desapego superior, que es la verdadera libertad. Ya ha abandonado toda dependencia superior e inferior, interna y externa, tangible e intangible, consciente e inconsciente. En ese momento, brilla como el espacio mismo, sin soporte y sin límites. Esta es la libertad suprema. Entonces disfruta la paz y la alegría, la virtud y la pureza, la sabiduría y el autoconocimiento. El primer paso del yoga se produce casualmente, o así lo parece, pero en realidad solo acaece cuando uno ha llevado una vida pura de acciones generosas. El que accede a él lo valora en grado sumo y lo preserva con celo, esfuerzo y diligencia. De ese modo, llega al segundo nivel que hemos descrito, la investigación, y posteriormente, con una práctica entusiasta y diligente, puede ascender al tercer estado, la libertad. Rama interrumpió en ese punto. ¿Cómo es posible para un ignorante nacido de una familia pecadora que no disfruta de la compañía de los sabios superar el samsara? Por otro lado, si uno muere en el primero o segundo estado que has descrito, ¿qué sucede con él? Vasista respondió con su amabilidad habitual. Después de muchas existencias, el ignorante despierta casualmente. Hasta entonces, debe experimentar el cruel samsara sin sentido. Cuando el desapego brota en su corazón, el samsara se debilita notablemente. Hasta una práctica imperfecta de este yoga debilita y destruye los pecados anteriores. Si uno muere mientras está realizando esta práctica, sube al cielo y luego vuelve a renacer en circunstancias favorables para continuar su práctica.
y de este modo continúa subiendo la escalera del yoga hasta el final. Estos tres estados que hemos descrito antes se identifican con el estado de vigilia, porque en ellos todavía hay división de la conciencia. Pero el que los practica se convierte en una persona admirable, que sirve de inspiración a los ignorantes. El que se dedica a acciones correctas y abandona la conducta maliciosa es un ser admirable. Esta cualidad está en estado de semilla en el primer nivel. Crece en el segundo y alcanza su madurez en el tercero. El que muere después de haber llegado a este estado y ha cultivado hasta este extremo esos nobles sentimientos, disfruta los deleites del cielo durante un largo tiempo y posteriormente nace como un yogi. Por la práctica diligente de estos tres primeros pasos del yoga, se destruye la ignorancia y la luz de la sabiduría ilumina nuestro corazón. En el cuarto estado del yoga, el yogi capta el uno en todas las cosas con una mente libre de la división sujeto-objetiva. La división ha cesado y la unidad es firme y consciente, por lo que el mundo aparece como si fuera un sueño. En el quinto estado, solo queda la realidad indivisa y suele compararse por ello con el sueño profundo. El que alcanza este estado siempre está ensimismado, aunque se ocupe de trabajos externos. Después de este estado, alcanza un sexto nivel, que es el que se conoce como Turiya. En este nivel, comprende que no es real ni irreal, que no hay ego ni ausencia de ego. Comprende que está más allá de la unidad y la dualidad, y todas sus dudas desaparecen. Vive como una lámpara pintada en un cuadro, vacío por dentro y por fuera, como un recipiente vacío en el espacio, pero al mismo tiempo lleno dentro y fuera como una jarra sumergida en el mar. Los que alcanzan el séptimo estado son seres liberados sin cuerpo. Su estado no puede describirse con palabras, aunque ha sido descrito en muchas ocasiones. El que recorre estos 7 estados no sufre dolor alguno. Pero en el bosque hay un terrible elefante que no cesa de causar estragos. El hombre solo puede alcanzar el éxito después de eliminar este perverso elefante. Este elefante es el deseo, que merodea por el bosque del cuerpo y se siente enloquecido por la sensualidad. No descansa ni un momento a causa de las tendencias mentales o vásanas. Este temible elefante destroza todas las cosas de este mundo y se conoce por múltiples nombres: deseo, vásana, mente, pensamiento, sentimiento, apego. Debe ser abatido con la lanza del coraje y la determinación, nacida de la profunda comprensión de la unidad. El deseo se manifiesta mientras uno cree en la existencia objetiva. Esto es precisamente el samsara, el sentimiento de que los objetos existen y son algo. Su cesación es la liberación o moksha. Esta es la esencia del jnana o sabiduría. El reconocimiento de los objetos da lugar al deseo de poseerlos o de evitarlos. El no reconocimiento de los objetos pone fin al deseo, y cuando el deseo concluye, el jiva abandona su autolimitación. Por tanto, un gran hombre debe abandonar todos los pensamientos sobre el que ha experienciado y sobre lo que va a experienciar en el futuro. Proclamo con todas mis fuerzas que el mejor estado es el estado libre de pensamiento, carente de conceptos o ideas. Este estado es infinitamente superior al dominio del mundo.
es el estado de no pensamiento, que se conoce como yoga. Permanece siempre en ese estado, actuando o sin actuar. Mientras los pensamientos de yo y mío persistan, el sufrimiento no puede cesar. Cuando tales pensamientos han cesado, el sufrimiento se desvanece como una gota de rocío bajo el sol. Después de saber esto, puedes hacer lo que te plazca. Después de expresar de este modo la quinta esencia de la sabiduría, Vasista guardó silencio, y el príncipe Rama quedó literalmente aplastado por la gran energía cósmica, y permaneció sumido en un océano de felicidad durante largo rato. Dejó de hacer preguntas y de reclamar respuestas, y se dedicó a entenderlas y realizarlas plenamente, sumido como estaba en el más elevado nivel de autoconocimiento. En este punto, Bharadvaja preguntó a Valmiki: